Derecho Penal 2. Habíamos empezado a estudiar el homicidio en las clases pasadas y a propósito de habíamos hablado de los elementos generales del homicidio, una acción u omisión destinada a provocar la muerte de una persona viva, la relación causal que debe existir para que esa acción o omisión provoque el resultado, y precisamente el resultado de muerte. Y habíamos hablado también de la acción, de las principales modalidades de la acción: sujeto activo, sujeto pasivo, medios de comisión del delito, etc. Y relación causal, resultado. Y también habíamos hablado respecto de los tres tipos de homicidio que se relacionan con lo que vamos a estudiar ahora ya en la ley, que son casos que no están expresamente legislados en nuestra, valga la redundancia, en nuestra legislación, iba a decir, penal, y que son el homicidio con causal, el homicidio preterintencional y el homicidio por piedad o buena muerte o eutanasia, como se le llama también. Habíamos hablado de esos tipos de homicidio, entonces, para entender mejor, como una especie de preámbulo, la materia. Y ahora habíamos entrado a estudiar el homicidio en el Código Penal. Y específicamente habíamos empezado ya a estudiar el parricidio, habiendo señalado antes que el Código agrupaba, ¿no es cierto?, los diferentes tipos de homicidio dependiendo de la gravedad de la sanción que le asignaba. De la sanción más grave, parricidio, hasta la sanción más atenuada, que es el infanticidio. Entonces, habíamos empezado a hablar en primer lugar del homicidio, habíamos leído el tipo legal y, ¿cómo se llama? Habíamos visto que cuando la víctima o el sujeto pasivo era el cónyuge o la cónyuge, o el conviviente o la conviviente, ¿no es cierto? Según el inciso segundo, el parricidio se denominaba femicidio. Si la víctima del delito descrito en el inciso precedente, eso ha sido la cónyuge o la conviviente de su autor, el delito tendrá el nombre de femicidio. Es decir, ahí, en el 390 hay, no sé, para algunos hay un tipo penal con dos nombres y para otros hay dos tipos penales. Eso en realidad no tiene, creo, mucha importancia. Entonces habíamos empezado a hablar de los elementos del parricidio y ahí hemos hablado ya de la relación de parentesco que establece la ley. Se trata de matar a alguna de las personas que señalan los incisos primero y segundo, ¿no es cierto? Al padre, madre o hijo, cualquier otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien ha sido su cónyuge o su conviviente. O su cónyuge o su conviviente. Entonces, ahí tenemos el sujeto pasivo que está señalado en la ley. Entonces, ya también dimos hicimos algunos comentarios respecto de que originalmente habían algunas críticas a este artículo porque se dice, ¿no es cierto?, que el parricidio consta de un doble atentado. Es un atentado en contra de la vida, ¿no es cierto?, matar a una persona viva, pero también es un atentado en contra de la sangre, matar a un pariente consanguíneo. Así es como nace esta idea del parricidio. Pero después se le agregó el cónyuge. Entonces ahí hubo críticas porque se trata de un vínculo político, ¿no es cierto?, que puede quedar sin efecto. Entonces, ¿por qué se había agregado el cónyuge?
y en su momento se discutió acerca de por qué se había agregado al cónyuge. Bueno, el legislador lo había agregado por razones, ¿no es cierto?, de cercanía entre las partes que conforman un matrimonio, evidente. Pero después se había agregado, como se llama, ahora último, al conviviente o la conviviente. Y entonces ahora se podrían hacer todavía más reparos, ¿no es cierto?, a esta figura. Porque perfectamente podría tratarse de un homicidio calificado, ¿no? Al final es la misma pena, en vez de estar creando confusiones. Pero el asunto es que está legislado así, y así es como debemos nosotros comentarlo. Entonces, en relación con el vínculo, ahí yo les hice presente lo que se denominan las llamadas cuestiones prejudiciales civiles en los juicios penales, que son aquellas que tienen que ver con definir el delito, que forman parte con los elementos que forman el tipo legal, o con eximir de responsabilidad, o con atenuar la responsabilidad, o con agravar también la responsabilidad. Entonces, en algunas ocasiones ocurre que estas cuestiones prejudiciales civiles concurren, como en el caso de normalmente de la defensa que se hacen en los delitos de parricidio, para ver, sobre todo cuando se trata del cónyuge, o bueno, ahora sobre todo la conviviente, o el conviviente, para establecer si existía o no existía ese vínculo de conyugal o de convivencia. Entonces, en el caso del vínculo conyugal, ahí están las situaciones en que, ¿no es cierto?, puede declararse o nulo el matrimonio, o puede declararse el divorcio, como existe ahora, con separación de vínculos, con separación de vínculos. Bueno, y ahí entonces lo que dice la ley es, leí el artículo, yo me parece en la clase anterior, lo que dice la ley es que en esos casos en que se tiene que averiguar la cuestión prejudicial civil por el fiscal, se le ordena la ley al fiscal, el juez del crimen, ¿no es cierto?, va a suspender, ¿no es cierto?, la tramitación, la investigación del caso criminal, y mientras tanto se averigua sobre la cuestión prejudicial civil en el juicio civil. Y una vez que haya sentencia ejecutoriada respecto de esta cuestión prejudicial civil, como podría ser si hay una nulidad, ¿no es cierto?, en el caso de un matrimonio, o hay una causal para el divorcio con separación de vínculos, etcétera. Entonces va a tener que resolverse ese juicio civil, y una vez que haya sentencia ejecutoriada en ese juicio civil, se va a seguir entonces con, ¿no es cierto?, el caso criminal. Bien. Ahora, en relación con el conocimiento de dicho vínculo, el código nuestro dice: el que, conociendo las relaciones que los ligan, mate a alguna de las personas que ya hemos nombrado, ¿cierto? Entonces, el conocimiento de dicho vínculo, se dice, por lo menos lo dice el profesor Politov, que el conocimiento del dicho vínculo significa, cuando la ley dice, el que, conociendo las relaciones que lo ligan, ¿no es cierto?, sabe que está matando a alguna de estas personas que señala la ley. Según el profesor Sergio Politov-Lipschitz, este dolo envuelve un dolo directo, el conocimiento y la voluntad de matar en relación con el dolo directo. Politov dice que no habría en ningún caso dolo eventual, y tampoco habría, ¿cómo se llama?, un parricidio culposo. Según Politov, si mediante culpa, imprudencia o negligencia se produce un parricidio, ¿no es cierto?, según Politov no existiría esta figura, sino que habría un caso de homicidio, sea calificado, sea simple, culposo. Pero no habría parricidio culposo, según el profesor Politov, por lo menos. Ahora, de no conocerse los vínculos que unen al autor y a la víctima, no existe parricidio. Eso ya lo comentamos, ¿no es cierto?,
la clase anterior, sino que homicidio calificado o simple según sea el caso. No va a haber parecido, sino que homicidio calificado o simple. En relación con esta materia también puede suceder que por error el mal recaiga sobre personas distintas de aquella a la cual se quería matar. Se quería matar al padre y se terminó matando a un extraño, o se terminó matando a un primo, etc. Bueno, ahí, ¿no es cierto?, si se quería matar, igual va a haber homicidio. Lo que va a variar es la calificación de ese homicidio. Va a haber un homicidio calificado o un homicidio simple, dependiendo si concurren o no las calificantes del 391 número 1. Pero, de todas maneras, va a haber un homicidio. Ahora, si se quería matar al padre y se termina matando a la madre, o al abuelo, o al hijo, ahí va a haber parricidio. Porque, ¿no es cierto?, el error de la persona deja subsistente el delito. Ahora, en relación con este error, en el caso del homicidio, o mejor dicho, relacionado con el error, pero más bien analizando el aspecto subjetivo del delito, el dolo, el ánimo de matar, el dolo de matar, que exige la conducta delictiva, hay que averiguar qué pasa con la comunicabilidad de las circunstancias que alteran la responsabilidad criminal de acuerdo con el artículo 62. El artículo 62 del Código dice: las circunstancias atenuantes o agravantes se tomarán en consideración para disminuir o aumentar la pena en los casos y conforme a las reglas que se prescriben en los artículos siguientes. Y después hay una serie de reglas en los artículos siguientes, 63, 64, 65, en donde se habla de las circunstancias, primero, que de por sí constituyen un delito, especialmente penado por la ley, o que la ley haya expresado al describir y penar el delito. En ese caso, entonces, las circunstancias atenuantes y agravantes no inciden porque forman parte del delito, las circunstancias atenuantes o agravantes. También en el caso de aquellas de manera inherente al delito, que sin la concurrencia de esas circunstancias no se entendería cometido ese delito. Entonces, esas circunstancias no se toman en consideración, porque forman parte del delito. Es como hablar precisamente del homicidio calificado. Si se comete un homicidio con alevosía, ¿cierto?, que significa obrar a traición o sobre seguro, entonces en ese caso estamos hablando de un asesinato, de un homicidio calificado. Esa circunstancia, para los efectos del delito de homicidio, ¿no es cierto?, forma parte del delito o es inherente al delito. Entonces, no constituye ni circunstancia agravante ni atenuante, sino que forma parte de él. Entonces, de acuerdo con este artículo 63, no produce el efecto de aumentar la pena ese tipo de circunstancias. Bien, después el artículo 64 habla de las circunstancias personales y de las circunstancias materiales. Y lo que dice es que la disposición moral del delincuente en sus relaciones particulares con el ofendido o en otra causa personal sirven para atenuar o agravar la pena solo respecto de aquellas personas en las cuales concurre. O sea, en el caso del hijo, respecto del padre, si lo mata, agrava la responsabilidad. Si hay un tercero que no tiene ese parentesco y que participa en esa muerte, entonces en ese tercero no se agrava la responsabilidad, porque ese tercero no estaría cometiendo parricidio, según lo que vamos a ver a continuación. Mientras que la que consiste en la ejecución material del hecho y en los medios empleados para realizarlo,
sirven para atenuar o agravar la responsabilidad únicamente de los que tuvieran conocimiento de ellas, de las circunstancias materiales, antes de la ocurrencia o en el momento de la ocurrencia de la acción o de su cooperación para el delito. Entonces, aquí se estudia la posibilidad precisamente de solucionar el caso en que participan personas que están unidas por esos vínculos y aquellas que no están unidas por esos vínculos, relacionados con autor y víctima. Es posible que en la comisión de un delito concurran determinadas circunstancias respecto de algunos de los partícipes y no de los demás. Circunstancias que, de considerarse aisladamente, determinarían penas distintas para cada partícipe. El problema es determinar si por el hecho de que en el delito de una obra en común, tanto en lo objetivo como en lo subjetivo, esta circunstancia puede afectar o no a la totalidad de los partícipes. A la totalidad de los partícipes. La regla general aquí la otorga el artículo 64 que recién comentamos, en el sentido que las circunstancias personales afectan a las personas y no al hecho. A las personas en las que concurren, pero no al hecho. Mientras que las circunstancias materiales afectan según, no las personas, según el conocimiento que tienen las personas, ¿no es cierto?, al momento de la acción o de la cooperación para el delito. Entonces, el artículo 64 no provoca problemas cuando estas circunstancias modificatorias se presentan como tales, es decir, independientemente de la descripción típica de la figura delictiva. Por ejemplo, cuando en el hecho concurre un agravante que señala la ley. No obstante, provoca problemas cuando estas circunstancias agravantes han sido incorporadas por la ley en la descripción de la figura delictiva. Por ejemplo, en el caso de la premeditación o la alevosía en el homicidio simple, que es lo que les comentaba recién, las cuales son elementos del tipo penal que se denomina homicidio, pasan a formar parte del tipo penal. Entonces, en ese caso, cuando estas circunstancias forman parte del tipo penal, ¿cómo se sanciona? Es decir, ¿qué se debe tener en cuenta para que se le otorgue el título al delito? Es decir, se va a condenar por parricidio, por homicidio calificado, por homicidio simple, a todos los que participaron, concurran en ellos o no las circunstancias personales que se comunican solo a aquellos en quienes concurren, o se va a aplicar a todos. Por esa razón se debe distinguir en este caso, en estos casos de que las circunstancias forman parte del delito, entre circunstancias y elementos del tipo delictivo, porque al incorporarse estas circunstancias en el tipo penal se transforman en elementos del tipo delictivo y se independizan de la regla del artículo 64. Es decir, ya no se aplicaría el artículo 64. Entonces, ¿cuál partícipe es el que determina el título del delito? ¿Por qué delito vamos a sancionar? Y aquí pueden ocurrir algunas situaciones para las cuales se dan algunas reglas. La primera situación es que el autor determina el título del delito respecto de los cómplices y de los encubridores. El autor. Claro, es el que tiene mayor importancia, ¿no es cierto? Es el que lleva las riendas del delito, el que guía, ¿no es cierto?, la comisión del delito. Pero ¿qué pasa si hay más de un autor? Si existen varios autores, el autor o ejecutor material determina el título del delito respecto de los instigadores y de los autores cooperadores, que también son autores, pero es el autor material el que determina el título del delito, antes que el autor instigador y el autor cooperador. Ahora, ¿qué pasa si existen varios ejecutores materiales? También puede ser.
varios son los que acuchillaron a la víctima y la mataron. En este caso, procede la divisibilidad del título, porque no existe ninguna razón para que uno de los partícipes determine con preeminencia sobre los demás autores y ejecutores el título del delito. Ahí hay que dividirlo, ¿no? No queda otra alternativa. Y entonces, en ese caso, si se trata del homicidio del padre, el hijo que participó en la comisión de la muerte de su padre va a ser condenado como autor de parricidio, y el que le pasó el revólver o que estaba observando si venía alguien o qué sé yo, el autor inmediato o mediato, ese va a ser condenado como autor de homicidio. Bueno, si hay, ¿no es cierto?, un planeamiento, se obró a traición, etcétera, de un homicidio normalmente calificado, porque va a haber o alevosía o premeditación. Esa es la situación que ocurre respecto de estas personas, en las que participan o no participan en estas circunstancias que llegan a formar parte del tipo delictivo. Bien, hay varias otras cuestiones que se pueden estudiar en el caso del homicidio, ¿no es cierto?, el parricidio por omisión, ¿cómo se llama?, el parricidio y el error en la persona y el error en el golpe también. Entonces hay una serie de situaciones que pueden, ¿cómo se llama?, estudiarse también. Desafortunadamente, como estamos ahora, no podemos referirnos a ello. Bien, entonces ahí tenemos los elementos del parricidio. Hay que actuar con dolo directo, es decir, conocer las relaciones que ligan a los autores con la víctima. Además, tienen que ser los sujetos pasivos algunas de las víctimas que señala la ley, y debe matarse, ¿no es cierto?, a una persona viva, debiendo existir, ¿no es cierto?, relación de causa-efecto entre los medios de comisión del delito y la acción que se ejecuta con esos medios y la muerte de esa persona que estaba viva. Bien. Entonces, habiendo hablado respecto del parricidio, vamos a referirnos ahora al homicidio calificado. El homicidio calificado aparece descrito en el artículo siguiente, en el numeral 1. En el 391 se señala: el que mate a otro y no esté comprendido en el artículo anterior, es decir, el que mate a otro y no sea parricida, será penado 1, con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, si ejecutar el homicidio con alguna de las circunstancias siguientes. Primera, con alevosía. Segunda, por premio o promesa remuneratoria. Tercera, por medio de veneno. Cuarta, con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Quinta, con premeditación conocida. Quinta, con premeditación conocida. Con premeditación conocida. Entonces, antes de entrar a analizar qué quiere decir alguna de estas circunstancias, hay que señalar que este tipo de homicidio calificado también se llama asesinato. Son sinónimos. Y es muy importante, ¿no es cierto?, señalar que basta con que concurra una de las circunstancias que señala el 391 número 1 para que se entienda que hay un homicidio calificado o asesinato. Es decir, puede haber alevosía, premio o promesa remuneratoria, veneno, ensañamiento o premeditación, cualquiera.
Ahora, si concurre más de una, bueno, ahí el juez, ¿no es cierto?, dependiendo del caso, va a poder recorrer la distancia que hay en los grados de pena, si es que se trata de una pena divisible, o aplicar los máximos o los mínimos cuando se trata de pena indivisible. En este caso serían los máximos. Entonces ahí tenemos el caso de el parricidio. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer ahora? Empezar a hacer alguna especie de comparación entre estas circunstancias que pasan a formar parte del homicidio y lo transforman de homicidio simple en homicidio calificado. Es decir, el artículo 391 número 2, que el homicidio simple se transforma en homicidio calificado cuando concurren alguna de las 5 primeras agravantes del artículo 12. Alguna de las 5 primeras agravantes del artículo 12. Que son las mismas. Lo que pasa es que el legislador de repente cambió un poco las palabras o el tono de la frase, pero en todo caso las agravantes son las mismas. Entonces, a eso es a lo que nos vamos a referir ahora. Permiso, voy a colocar luz acá porque acá se está oscureciendo. Entonces, si ustedes tienen el código ahí, vayan comparando también las circunstancias del artículo 12, las primeras 5, con estas circunstancias calificantes que se llaman, otros las llaman cualificantes, pero en realidad es lo mismo. Para que hagamos algún comentario. Entonces, en el caso del homicidio calificado, se sanciona al que mate a otro y no sea parricida. Siempre que concurra alguna de las circunstancias siguientes, o sea, basta una. Primera circunstancia, con alevosía. Con alevosía. El código, solamente en el caso del 391, dice con alevosía. Mientras que en el artículo 12 se dice cometer el delito contra las personas con alevosía, entendiéndose que la hay cuando se obra traición o sobreseguro. Es decir, en el caso del artículo 12, número 1, está definida la alevosía. Obrar a traición o sobreseguro. Claro, la alevosía es el aprovechamiento o la creación de un estado de indefensión de la víctima. Ahí estamos obrando con alevosía. Cuando nos aprovechamos, ¿no es cierto?, del grado de indefensión de la víctima. El hechor busca actuar con marcada ventaja a consecuencias de la oportunidad que buscó y eligió, a propósito, o se aprovechó. Puede que uno la busque o se aproveche. Por ejemplo, en un caso doméstico, ¿no es cierto? Acá en Arica, en los alrededores del casino.
bueno, ahora con esto de la pandemia no sé, pero había hace años atrás, ahí hay una calle, esa calle que como que al lado de la calle que hay un restaurante ahí en la esquina con esa calle, al frente del casino municipal, era muy mal iluminado en la noche esa calle, que da para un costado del edificio Las Tarrias, como la parte de atrás del edificio Las Tarrias. No sé, ahora hace tiempo que no camino por ahí, no sé si estará bien iluminado ahora. Pero en esa época, ¿no es cierto?, de repente gente que salía del casino con sus tragos y tenía que ir a esa calle porque tenía que caminar por ahí, qué sé yo, no sé. No voy a decir que a lo mejor iba a subirse a manejar uno de los autos que estaban estacionados ahí, porque también podría ocurrir que a alguien se le ocurra manejar con tragos, ¿no es cierto? Pero que estaba en malas condiciones, entonces alguien lo estaba esperando ahí. ¿Para qué? Para cogotearlo. Para cogotearlo. Entonces ahí era la propia víctima la que se colocaba en la indefensión, porque los otros estarían, ¿no es cierto?, estaban en la oscuridad medio escondidos, ¿no? Estaban ahí para que no los vieran ahí. Claro, entonces un curadito es más fácil, ¿no es cierto?, cogotear, es decir, robo sobre las personas, con violencia o intimidación, ¿cierto? Y a propósito del homicidio también, pues, ¿cuántas veces, ¿no es cierto?, se han muerto personas a propósito de un robo? Un asesinato en donde el motivo es el robo. Entonces es un robo con homicidio, pero es un homicidio. Entonces ahí se daban las dos situaciones, ¿no es cierto?, de que normalmente era más de un cogotero, eran dos o más, ¿no es cierto? Entonces ellos estaban esperando ahí, como la araña, ¿no es cierto?, que está esperando metido en su cueva o detrás de su telaraña, o simplemente la persona iba, sin darse cuenta, hacia esa calle oscura, que no sé si ahora lo estará. Entonces, el hechor busca actuar con marcada ventaja a consecuencia de la oportunidad que busca y elige a propósito. O se aprovecha cuando se presenta, que es lo que estoy haciendo en el caso de la araña, como buscar o encontrarse un lugar oscuro y desolado. Se obra traición, se obra sobre seguro o también se obra por la espalda. Esa es la idea de obrar a traición, ¿no es cierto?, por la espalda. Ahí viene, ¿no es cierto?, cuando alguien le reprocha a otro, sobre todo a un amigo, y le dice, me traicionaste, obraste a mi espalda. Entonces, en el sentido, no me dijiste, yo no tenía idea. Claro, ¿no es cierto?, pillar a la víctima desprevenida, despreocupada. Es más fácil cometer el delito así. Es como en el caso de los fraudes por engaño, de las estafas, ¿no es cierto? Es un agravante, ¿no es cierto?, el abuso de confianza. Claro, es más fácil estafar cuando la víctima tiene como acercarse, ¿no es cierto?, acercarse al radio de acción del estafado. Es más fácil. Sobre todo cuando tiene acceso, ¿no es cierto?, a la vida privada, por ejemplo, o a la vida comercial del estafado. Claro, yo contrato a una persona para que se ocupe de la caja registradora, ¿no es cierto?, y reciba los pagos. Bueno, esa persona tiene muchas más posibilidades, ¿no es cierto?, de apropiarse del dinero que el que trabaja en otra sección del negocio. Entonces ese abusa de confianza. ¿Por qué? Porque depositaron en él la confianza, sobre todo si uno lo contrata porque lo conoce a la persona, depositó la confianza ¿para qué? Para que recibiera el dinero, ¿cierto? Entonces tiene muchas más posibilidades de cometer el delito que aquel que no utiliza la confianza. Un parecido. Segunda, ¿cómo se llama? Bueno, eso es lo que podemos decir entonces con lo que significa la alevosía. Obrar a traición, obrar sobre seguro, obrar por la espalda. Procurarse, ¿no es cierto?, o aprovecharse de la indefensión de la víctima, en la que la puede colocar el autor o puede colocarse ella misma. El juez lo va a apreciar en cada caso particular. Después, segunda
calificante por premio o promesa remuneratoria. Por premio o promesa remuneratoria. Eso es lo que dice la circunstancia segunda del 391. ¿Qué es lo que dice el artículo 12? Cometerlo mediante precio, recompensa o promesa. Aquí solamente dice premio o promesa remuneratoria. Es decir, pareciera que son cosas distintas o qué sé yo, se le pone más énfasis a una cosa que a otra. Es lo mismo. Debemos relacionarla con el artículo 12, número 2, donde se contempla el precio que prevé un pacto por el cual uno paga y el otro mata para ello. O mejor dicho, mata por ello. El caso de la señora que se dice que, ¿no es cierto?, que ahí salió el famoso sicario, ¿no es cierto?, que mata por plata. Así como se ejerce la prostitución por plata, hay otros que matan por plata. Bueno, los que estafan siempre es por plata, también. Aunque en el artículo 391 no se menciona el precio, se debe considerar incluido, porque si basta la sola promesa o premio, no se requiere un pacto propiamente tal para el precio. Así que también obra, ¿no es cierto?, el precio, y así lo ha entendido la jurisprudencia. Entonces aquí basta aceptar un incentivo o creerse que lo recibirá ese incentivo. Por eso que, aunque no se haya incluido este precio en el artículo 12, en el artículo 391, número 1, número 2, y solamente se haya hablado de premio o promesa, se entiende que, como hay una promesa, se entiende que está considerado el precio. Si hay una promesa remuneratoria, significa que hay un precio. Tercera cualificante, matarlo por medio de veneno, dice el 391, número 3. Por medio de veneno. El artículo 12, número 3, dice ejecutar el delito por medio de inundación, incendio, veneno u otro artificio que pueda ocasionar grandes estragos o dañar a otras personas. ¿Por qué asimila la ley, en el caso del agravante, el veneno a esos otros estragos que más bien significan matar a muchas personas? Por una razón que podría asimilarse, ¿no es cierto?, lo oculto de la utilización del veneno con la desprevención de las víctimas en el caso de los estragos. Que la víctima no se espera, ¿no es cierto?, un estrago, un incendio, un terremoto, que sé yo, no lo espera. Es decir, esos delitos que causan daño a muchas personas a la vez. La característica esencial del veneno consiste en la desprevención de la víctima, que recibe de otro una sustancia que le causa la muerte sin saberlo ni poderlo prever. Claro, ¿cierto? Lo oculto del veneno. Esto no solamente se utilizaba en la antigüedad, parece que ahora entre los agentes secretos también se utiliza. No se olviden que hace unos años a un agente ruso lo envenenaron en Londres cuando estaban tomando té. Imagínense, a un agente secreto. Y si se le puede dar veneno a un agente secreto, bueno, ¿qué queda para nosotros? Para los simples mortales que no sabemos, ¿no es cierto?, la cantidad de técnicas que hay para matar a otro.
en este caso por medio de veneno. En algún momento habrá ido, bueno, de partida, ¿no es cierto?, el abuso de confianza. A lo mejor el agente secreto no se imaginó nunca que el otro agente le iba a colocar veneno en el té, si estaban en un sitio público. O pensó que dadas las circunstancias, habría más gente, no se lo podía colocar algo en el té. O pensó que porque lo conocía no se lo iba a colocar, etcétera. El asunto es que se lo colocaron. Ahora creo yo que tratándose de agente secreto, una de las primeras normas que le debe dar a un agente secreto es no te confíes de nadie, menos de los agentes secretos, menos de los agentes secretos, ¿no es cierto? Si por algo son secretos, por algo son pa' callados. Porque si no, ¿cuál sería la gracia? ¿No? Y ahora se dice, ¿no es cierto?, que ese disidente ruso, ¿cómo se llama? Disidente ruso, que era el que le hacía la competencia a Putin, dicen que ahora, ¿no es cierto?, eso lo ha dicho hasta representantes del gobierno alemán, pues no es que lo digan las noticias nomás, lo han dicho representantes del gobierno alemán, porque lo envenenaron, también parece que todo pasa en Inglaterra, y de ahí lo llevaron rapidito a Berlín, para que no lo fueran a matar en Inglaterra, y en Alemania lograron salvarlo. Así que, y esto pasó, no sé, 3 meses atrás, 4 meses atrás, no sé. Ahora pasan tan rápido las cosas que una noticia va ocultando a la otra y uno se va perdiendo un poco en el tiempo. Así que el veneno famoso sigue existiendo como medio para liquidar a otro. Para que, ¿cómo se llama? Para que se entienda que se comete un homicidio por medio de veneno, deben concurrir 3 requisitos. La ingestión del veneno por la víctima. Y el veneno debe ser idóneo para provocar la muerte. En segundo lugar, la intención de matar a la víctima. ¿No es cierto? El requisito subjetivo que es el animus necanti, matar a la víctima. Y en tercer lugar, que ocurra la muerte de la víctima. El resultado se puede producir por una ingesta directa o por medio de engaño. Aquí la diferencia con la agravante que le decía al comienzo es que el veneno en el artículo 12 es considerado un medio de estragos, que es lo que yo le señalaba. Aquí como cualificante es considerado como muy grave el uso de veneno por su disimulada aplicación. Eso es lo que estábamos conversando, ¿no es cierto? Lo oculto que les decía yo, eso se considera muy grave, ¿no? Algo que uno no se imagina, ¿no es cierto?, que le van a suministrar veneno. ¿Ah? Por ser un medio oculto, un medio traicionero, ¿no? Un medio traicionero. Claro. Abusa de la ¿cómo se llama?, de la confianza, etc. La cuarta calificante para transformar el homicidio simple en homicidio calificado es cometerlo con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. Eso es lo que dice el 391, circunstancia cuarta. Mientras que el artículo 12, en su circunstancia cuarta, dice solamente aumentar deliberadamente el mal del delito, causando otros males innecesarios para su ejecución. Lo mismo. Este ensañamiento debe haber sido utilizado como medio para causar la muerte. Se busca aumentar el sufrimiento de la víctima, ojo, hay que tener claro eso, y prolongar su agonía. Es decir, no necesariamente alguien que le pega 5 balazos a alguien actuó con ensañamiento. A lo mejor le disparó las 5 veces y las 5 veces le achuntó, pero ¿me entienden? Lo que singulariza a este ensañamiento es que aumente el mal en la ejecución del delito.
aumenta el dolor en los hechos, aumenta el dolor de la víctima. Es decir, es lo mismo que si le dan una cuchillada, no es solamente darle las cuchilladas, sino que dárselas de tal manera de que le causen más sufrimiento a la víctima. Dicen, hasta en películas ha salido, que cuando a una persona le disparan en el estómago, por ejemplo, se le produce una muerte mucho más dolorosa que cuando le disparan en el pecho, cerca del corazón, quiero decir, porque aunque el disparo le llegue a los pulmones o al corazón y viva menos rato, digamos, la persona que viva menos rato, parece que duele menos. Claro, el resultado es más rápido, sí, se muere más rápido la persona, pero duele menos. Y muchas veces dicen que cuando le pegan los balazos a la víctima en el estómago es justamente para que sufra más, porque la agonía es más larga y parece que el dolor es súper grande. Porque, ¿no es cierto?, al perforar, al pegarle un par de balazos, ¿para qué vamos a decir los 6 balazos que tiene un revólver, o si tiene 8, no sé, o la pistola? Bueno, ni siquiera estoy hablando de armas semiautomáticas que le peguen con una UCI y ahí lo cortan por la mitad, ¿no es cierto? Pero le peguen unos balazos en el estómago. En el estómago uno lo que no se da cuenta es que detrás del estómago, en la parte de adelante, ¿no es cierto?, que es la cavidad, qué sé yo, detrás vienen órganos, detrás está todo el intestino, etcétera. Así que un puro balazo le atraviesa varias partes del cuerpo humano, al ser humano. Entonces eso parece que causa mucho dolor. Hay películas en las que se ha visto cuando una persona va con el balazo en el estómago, así que imagínense, más de un balazo en el estómago. Entonces, el ensañamiento es una combinación de los medios empleados y el propósito de la gente de provocar un dolor exacerbado. Antes, ahora parece que no, parece que todos estamos más parecidos. Por lo menos cuando yo era niño hasta jugábamos así entre los niños, así, vamos a hacer suplicios chinos, y entre dos, por ejemplo, no sé, pues lo tomaban a los compañeros, todo esto jugando en los patios de la escuela, cuando antes no había, ni se conocía el bullying, pues. Ahora no sé, pues se puede jugar a eso que hay uno se agachaba y los otros lo saltaban. Ahora si uno se agacha y los demás lo saltan, capaz que, ¿no es cierto?, sea bullying. No sé, en mi época no se sabía eso. Y entonces jugábamos unos más buenos para correr, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces empujaban para que uno no llegara a la meta, etcétera. Entonces de lo que se trata acá es de combinar los medios empleados con el propósito de la gente. Es decir, en el ejemplo que me fui cuando nosotros éramos niños, es que en esa época hablábamos de suplicios chinos. Entonces como se llama, de repente gritaba suplicio chino, y a uno, qué sé yo, le tapaban la vista, ¿no es cierto?, y lo empujaban, por decirlo así. Jugando ahí, uno se ponía por detrás y le tapaba la vista, otro lo empujaba, eso era suplicio chino. Porque los chinos, y a eso quiero llegar, tenían fama de hacer suplicios súper dolorosos. Incluso ahora en algunas películas chinas de estas violentas que dan, ahora cualquier cantidad de películas chinas, uno ve, ¿no es cierto?, uno ve que los chinos no son las espadas como las que usaban los occidentales, que son así con una punta y se le entierra, ¿no es cierto?, y lo atraviesa y ahí se te queda muriendo uno porque sangra. No, las espadas chinas o son dobladas o tienen el filo de una manera, porque cortan no solamente cuando se entierran, sino que no solamente para así, sino que también de lado, o otras son como una son oblicuas, etc. ¿Sí? Eran en mi época, eran como más malditos para causar dolor. Ahí eran unos suplicios también tremendos, que habían todos esos suplicios que se inventaban
para hacerle las torturas a las personas, estoy hablando de la época medieval, ¿no es cierto?, que eran todos suplicios horribles. Bueno, eso es ensañamiento, utilizamiento de los medios, ¿no es cierto?, para causar mayor dolor a la víctima. Es decir, utilizamiento de los medios y el propósito del autor para causar mayor dolor a la víctima. Y por último, la quinta circunstancia es 391 quinta, 391 número 1 quinta, con premeditación conocida. Y el artículo 12 dice en el número 5, en los delitos contra las personas, obrar con premeditación conocida o emplear astucia, fraude o disfraz. Entonces, de nuevo, lo mismo nomás, ¿no? Ahora, aquí, ¿cómo se llama? La característica de esta calificante es que hay un planeamiento del asesinato, del homicidio calificado. Hay un planeamiento del asesinato, preparando el escenario, escogiendo los medios y buscando las circunstancias más favorables. Preparar el escenario, buscar los medios y las circunstancias más favorables. Bueno, ¿cómo se llama? Los delincuentes, los profesionales, digamos, ¿no? Delincuentes, los malos, esos, pero que planean las cosas, ¿no es cierto? Planean seguramente hasta el último detalle. En eso consiste la premeditación. También puede entenderse como una planeación que necesariamente requiere un tiempo mínimo para organizar el ataque a la víctima. Requiere un planeamiento mínimo. Aquí hay mucha discusión respecto de esta calificante para cometer el homicidio calificado, ¿no? Porque ese elemento, el tiempo mínimo, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula? Incluso han habido sentencias contradictorias. Sentencias contradictorias. El caso de dos jóvenes, en el que uno mató a otro con un bate de béisbol. Ocurrió en la calle, esto hace ya algunos años atrás. Dos jóvenes, bien jóvenes. Uno, ya no me acuerdo mucho de las circunstancias, pero en la calle pasó esto, no me acuerdo bien por qué, algo relacionado con skate, me parece. El asunto es que uno le pegó un batazo, ¿no es cierto?, a otro. No me acuerdo si fue en la cabeza o fue cerca de la cabeza, por acá, no sé. Y el otro quedó como medio inconsciente, parece, con un batazo, con un bate de béisbol. Sí, era un bate, parece, no un palo, ¿no? Y este que le pegó el batazo se dio cuenta de que parece que no lo había muerto y fue, como se llama, a buscar, no sé, un bate más pesado con el mismo bate, no sé, pero fue cerca ahí del lugar y se devolvió con algo, ¿no? Y ahí le dio de nuevo, no sé si con el mismo bate o con otro, no sé, ¿no?, a la víctima. Pero transcurrió muy poco tiempo. Y murió con el segundo golpe que le dio el autor a la víctima. Murió. La primera sentencia entendió que no había habido alevosía, ¿no?, porque parece que esta era la única circunstancia que transformaba ese caso de homicidio simple en homicidio calificado, ¿no? No habían otras calificantes. Porque parece que fue una discusión ahí que se encontraron y por X razón hubo un intercambio de palabras y lo típico homicidio simple. Hay una discusión por alguna cuestión, ¿no es cierto?, y uno mata a otro, con cuchilla, de un balazo, como sea, pero no hubo planeamiento y no se da ninguna de las otras circunstancias. No hubo planeamiento, no hay veneno, no hay precio de promesa, no hay ensañamiento, nada. Solamente la premeditación, en este caso. Entonces, la primera sentencia lo condenó como autor de homicidio simple. Como autor de homicidio simple.
Y en realidad el homicidio en Chile tiene una pena muy baja. O sea, estamos hablando de quitarle la vida a otra persona. Lo máximo que tiene uno, la vida, ¿no es cierto? Bueno, y tiene hasta presidio mayor en su grado medio, el homicidio simple. Artículo 391, número 2, con presidio mayor en su grado medio, en cualquier otro caso, ¿sí? Hasta 15 años. Y es una pena divisible, hasta 15 años, presidio mayor en su grado medio, ¿sí? Pena divisible. Eso significa que si yo tengo una atenuante privilegiada, ¿sí?, puedo bajar la pena a 2 grados. De grado medio, puedo bajarla a grado mínimo y llegar al presidio menor en su grado máximo. Y si no tengo una atenuante privilegiada, a lo mejor tengo 2 atenuantes nomás. Y con esos 2 atenuantes también puedo llegar al presidio menor en su grado máximo. O sea, de 3 años y un día a 5. A 5 años. Entonces, al final, tengo los beneficios, ¿no es cierto?, de la sentencia. Lo que significa que a lo mejor hasta me alzaron la prisión preventiva, estuve, no sé, un par de días preso, y termino prácticamente sin cumplir pena privativa de libertad. En otros países, no sé si habrán países que tienen pena más baja por el homicidio, no sé. Bueno, ustedes saben que en el sistema nuestro, como en muchos otros sistemas, la víctima... O sea, da la impresión de que el derecho penal se creó, parece, porque ya uno ya llega hasta dudar, parece que el derecho penal se creó no para favorecer a las víctimas, sino que para resguardarla, pero desde hace mucho tiempo que parece que el derecho penal se creó para resguardar al victimario, no a la víctima. No al occiso, sino que en el caso del homicidio, sino que al que creó un occiso, es decir, un muerto. Bien, así están las cosas. Entonces, a simple vista, esta calificante, según como lo señala el artículo 391, número 5, que solamente dice con premeditación conocida, aparece como más restringida que el agravante 12, número 5, puesto que esta última contempla el empleo de la astucia, del fraude o el disfraz. Pero, la del artículo 391, número 5, aunque no menciona la astucia, el fraude ni el disfraz, se entiende considerados o subsumidos en ella. Claro, porque para premeditar algo, puede que me disfrace. O empleo astucia. O la misma premeditación misma. O fraude como sinónimo de engaño. Es decir, dentro del concepto de premeditación conocida están estos otros conceptos de astucia, fraude o disfraz. Eso es lo que podemos decir respecto del homicidio calificado o asesinato. Entonces, como les dije antes, si concurre más de una de las circunstancias que le dan el carácter de calificado al homicidio, no se verá la pena, ¿no? La pena tiene su máximo, ¿no? Porque con una sola de ellas el homicidio adquiere la calidad mencionada, ¿no? Basta una. Si concurren 2 o más, entonces el juez va a recorrer la extensión de la pena que les permitía. Bien. Se ha criticado, como dijimos en la otra clase, se ha criticado esta forma, ¿no es cierto?, de tratamiento del homicidio, empezando por las penas, teniendo en cuenta la pena. Porque se dice que el homicidio simple, al que nos vamos a referir ahora en muy pocas palabras, es el homicidio base
o básico, o tipo, que ocurre. Entonces, algunos dicen que el homicidio debió haberse empezado a tipificar a partir de este delito base, que es el homicidio simple. Y de ahí vendrían todos los otros casos de homicidio más agravados o más atenuados, o en el que solo se dan unas reglas de punibilidad para sancionar porque no se tiene conocimiento de quién efectivamente causó la muerte, como el caso del homicidio en riña o pelea, que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, ¿qué podemos decir del homicidio simple? Que es aquel en que una persona mata a otra sin que concurran las circunstancias del parricidio ni del homicidio calificado. Claro, porque claro, no hay que poner tampoco ni del infanticidio ni el auxilio suicidio, no hay que ponerlas todas, porque ahí se dan otros elementos. Pero en el caso por ejemplo, del homicidio simple, no concurre, ¿no es cierto?, el vínculo de parentesco. Eso lo diferencia del parricidio al homicidio simple. Y en el homicidio simple no concurre ninguna de las causales del homicidio calificado o asesinato. Y eso lo diferencia de ese tipo penal. Mientras que en los otros casos no, hay otras situaciones. En el auxilio al suicidio, ¿no es cierto?, tiene que haber alguien que auxilia y además tiene que producirse la muerte. Si no se produce la muerte no hay tentativa siquiera de auxilio al suicidio. Entonces, eso es lo que se dice. El homicidio siempre tiene lugar en todos aquellos casos en que un individuo mata a otro sin que existan las causales de los artículos 390 y 391 número 1. Lo que acabo de decirle. Es decir, existe homicidio simple cuando la muerte de la víctima se produjo sin concurrir alguna circunstancia que permita calificar al homicidio de parricidio o de homicidio calificado, tal cual como dijimos. El homicidio simple constituye la regla general. Para calificarlo hay que proceder por eliminación, por descarte, verificando la existencia de circunstancias calificantes que hagan tipificar el delito como parricidio u homicidio calificado. Si no está presente ninguna de esas circunstancias, habrá homicidio simple. Es decir, es una figura residual, el homicidio simple. Entonces, claro, en los casos, ¿no es cierto?, en que se da esta situación hay que analizarlo, pero a partir de lo que acabamos de decir, ¿no? Entonces se produce una muerte y entonces hay que averiguar si concurre alguna de las 5 circunstancias calificantes del 391. Es decir, si se llega a la conclusión de que no concurre ninguna, entonces estamos en presencia de un homicidio simple. Normalmente ocurren estos homicidios, que son los que más ocurren, ¿no es cierto?, ocurren a consecuencia de una discusión que se produce en el momento. Tantas situaciones que se producen. En la discoteca, por ejemplo, como ha ocurrido que de repente unos patos malos van a la discoteca, que la otra vez salió hace un par de años atrás, no sé si. Que un tipo, ¿no es cierto?, que un pato malo reconocido, que entra con pistola y todo, alguien por ahí tuvo una discusión con él, a la pasada, por cuestiones que tenían entre ellos, por una niña, tuvo una discusión, y el pato malo, ¡pum!, sacó la pistola y le pegó un balazo, ¡pum!, y lo mató. Homicidio simple. No había premeditación, no había alevosía, no había ensañamiento, veneno no, precio, promesa remuneratoria tampoco. Entonces, homicidio simple. Es decir, eso es lo que ocurre normalmente. Todas esas peleas que se transforman en homicidio, normalmente son homicidios simples. Entonces, por eso que la gente dice, pero ¿cómo la pena tan baja? Claro, porque tiene asignada una pena bastante baja para reprocharle a alguien que le quitó la vida a otro. Así que ese es el caso del homicidio simple.
que pueden ocurrir tantas situaciones, tantas situaciones. Entonces ahora en el orden que vamos nos corresponde hablar del homicidio en riña o pelea, artículo 392. Artículo 392. ¿Qué dice este artículo 392? Cometiéndose un homicidio en riña o pelea y no constando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves al occiso, se impondrá a todos estos la pena de presidio menor en su grado máximo. Si no contare tampoco quienes causaron lesiones graves al occiso, al ofendido, se impondrá a todos los que hubieran ejercido violencia en su persona la de presidio menor en su grado medio. Se dice que acá el homicidio en riña, o el homicidio en pelea, que también se llama riña o pelea, lo dice el código, cometiéndose un homicidio en riña o pelea. Representan más bien un conjunto de reglas de punibilidad para casos determinados. Es decir, cuando no se sabe quiénes causaron el homicidio, entonces hay, como se llama, que usar otro tipo de antecedente de aquellos que tuvieron alguna participación en la muerte. Pero como no sabemos lo principal, quién causó la muerte, entonces nos encontramos en dos situaciones. O lo absolvemos a todos o lo condenamos a todos. Si lo absolvemos a todos es injusto, porque se sabe que algunos de los que se conocen causaron la muerte. Pero no se sabe exactamente quién o quiénes. Y segundo, también sería injusto que se los condenara a todos como autores de homicidio. Es decir, se le aplicara la pena del homicidio a aquellos que no solamente que no causaron homicidio, a lo mejor causaron lesiones, ¿no? Entonces es una situación complicada. Entonces esa es la disyuntiva que hay que resolver. Entonces serían un conjunto de reglas de punibilidad para casos determinados en los que no se describe un tipo penal determinado. Solo se hace alusión a la muerte como reconocimiento de un resultado, pero que no se sabe quién la provocó. Por un lado existe el hecho de que alguien murió y por otro lado existe la duda acerca de quién o quiénes entre varios participantes en la riña o pelea causó o causaron la muerte. De manera que lo primordial es determinar si efectivamente hubo o no una riña o pelea. Me acuerdo que al poco tiempo de empezar a ¿cómo se llama? A funcionar en Arica el proceso penal nuevo, me tocó participar en uno de estos homicidios en riña o pelea, en los que habían participado varias personas. Pero entre varios habían acuchillado a un adulto. Pero no todos le habían dado las cuchilladas mortales. Entonces el juicio, en el fondo, se dedicó a averiguar, en la etapa sobre todo del juicio oral, se dedicó a averiguar dónde se habían dado las cuchilladas, dónde se habían dado las cuchilladas, en qué lugar del cuerpo y en qué dirección se habían dado las cuchilladas y cuántas se habían dado por cada uno de los participantes, que fueron como 4 o 5, eran menores que acuchillaron a un adulto. Un adulto joven, un adulto que no había cumplido 40 años todavía, que era mucho más corpulento, pues el adulto a los más jóvenes que lo salieron a... Era una cuestión que de estas cosas que pasan a veces en las poblaciones, que le tienen mal a alguien por X razón y hacía tiempo que ¿cómo se llama? Que existían rencillas y cosas así con ese joven. Así que bueno, ahí el juicio fue bastante completo porque se llegaron elementos, como se llama, relacionados con la medicina para interrogar en el juicio oral a los imputados para averiguar bien dónde y cómo habían dado las cuchilladas cada uno de ellos. Entonces ahí se logró determinar cuáles fueron los autores, bueno, ustedes saben que en este tipo de cosas
de repente hay uno mintiendo, porque dentro de los mismos imputados a lo mejor uno le tiene más miedo a otro, etcétera, ¿cierto? Bueno, entonces, por lo menos desde el punto de vista judicial, se estableció quiénes habían sido los que habían causado las cuchilladas mortales. Por lo menos. Se condenaron a 2 de los autores y ejecutores como tales, es decir, como autores y ejecutores, y a los otros se los condenó como autores de lesiones, de lesiones graves, pero no mortales, ¿no? Así que estas cosas se dan. Y por lo tanto lo que hay que investigar, como dice la doctrina, es si hay una riña o pelea. Porque esto beneficia a alguien, porque la pena, ¿no es cierto?, baja. Baja la pena, cometiéndose un homicidio en riña o pelea y no contando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves a los hechos, se impondrá a todos estos la pena de presidio menor en su grado máximo. ¿Ah? Y no contando el autor de la muerte, pero sí los que causaron lesiones graves. O sea, se sabe que causaron lesiones graves, pero de los que participaron en la riña o pelea. Entonces, acá hay una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, el presidio mayor en su grado medio, que es el homicidio simple, baja aquí a presidio menor en su grado máximo. Y si no contarle tampoco quienes causaron lesiones graves al ofendido, se impondrá a todos los que hubieran ejercido violencia en su persona la de presidio menor en su grado medio. Baja más todavía la sanción. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo importante de participar en la riña o pelea? Que el que participe en la riña o pelea y por ende, si no se sabe quién es el autor de la muerte, se le va a aplicar también esta pena más baja cuando participó causando lesiones graves, o si tampoco se estableció eso, participó ejerciendo violencia en la persona de la víctima, porque el que está participando en la riña o pelea está arriesgando, por eso. El que no, ¿cierto? Si alguien le pega un balazo de media cuadra al otro y no está participando en la riña o pelea, no, o le pega el balazo ya cuando el otro ya le habían acuchillado, o antes se lo pega al tiro. Si no ha participado en la riña o pelea, no se beneficia con estas reglas. La ausencia de este delito de homicidio en riña o pelea conduciría a uno de 2 extremos, que son los que yo les expliqué. En uno se castiga a todos y cada uno de los intervenientes en la pelea por ser coautores del delito de homicidio, lo que constituiría un exceso y una injusticia contra aquellos que, no obstante haber participado, no infirieron heridas mortales a los hechos. La otra posibilidad sería no castigar a ninguno sabiendo que al menos uno de los participantes causó la herida mortal o las heridas mortales, lo cual también sería una injusticia. Ahora, cuando el código dice riña o pelea, hace sinónimo los 2 términos, pero los 2 términos no son sinónimos en el significado de la Real Academia. Es cuestión que no tiene mucha importancia en realidad. Pero, ¿por qué? Porque en el fondo se entienden los 2 casos como un combate. Un combate en sentido amplio, o sea, un combate en el que participan 2 bandos. 2 bandos. También significa, la pelea significa una cosa, la riña significa pendencia. Y también hay hasta una riña tumultuaria, aquella en que se acometen varias personas confusas y mutuamente, de modo que no cabe distinguir los actos de cada una. ¿Sí? Más bien sería una riña tumultuaria, pero siempre una riña. Pero el código, por la manera que describe el delito de homicidio en riña o pelea, parece que estaría refiriendo a esta pelea o riña entre varios intervinientes. O sea, que haya varias personas que están interviniendo entre 2 bandos, al menos. Podrían haber más, pero al menos 2. Al menos 2. Hay una película que le han dado un montón de veces. Violenta la película. Trabaja ese actor, Leonardo DiCaprio. Trabaja ese actor con otro actor súper conocido y muy buen actor inglés, Daniel Day-Lewis, que es el que hace el capo de la otra banda. Empieza la película violenta y termina más violenta todavía, y entre medio hay más violencia,
se llama Las calles de Nueva York, que es cuando se empezó a fundarse la ciudad de Nueva York. Bueno, para los que la vieron, ahí se enfrentaban estos dos bandos, que uno eran los que habían llegado antes a Nueva York y los otros eran los que eran como los descendientes de los que habían llegado primero, pero que habían tomado el bando más neoyorquino. Los otros era como que tenían más relación con Inglaterra. Bueno, ahí se enfrentaban estos dos y ahí era violento, pues ahí era muerte, peleaban con de todo, con cuchilla, con tijera, con qué sé yo, con palo con clavo, con de todo. Bien, ahí, entonces claro, ahí los dos bandos, o los participantes de los bandos arriesgan. De hecho, morían de los dos bandos, quedan lesionados los dos bandos. Por eso que esa circunstancia es la que la ley considera para atenuarle la pena al que participa en la riña o pelea, no al que no participa. Claro. En términos jurídicos diríamos que existe riña cuando hay un acometimiento violento, súbito, recíproco, entre más de dos personas. Claro. Porque si alguien, ¿no es cierto?, planea, ¿no es cierto?, una participación en una riña, entonces ya no estaríamos hablando de esta riña o pelea, porque requiere que sea un acometimiento más o menos espontáneo, y que se junten las bandas así, ¿no? Si las bandas se ponen de acuerdo antes, no sé, realmente podría cambiar la situación. O tal vez seguir igual, no sé. Lo que interesa es que la gente que participe en la riña o pelea esté arriesgando en igualdad de condiciones para aplicarle estas reglas. ¿Cómo comienza esta riña o pelea? Cuando hay días de hecho, cuando empiezan los charchazos, los fierrazos, etc. La espontaneidad, que es lo que yo les señalo, excluye la participación criminal, es decir, solo puede haber autores, nunca habrá cómplices ni encubridores. Todos participan como autores. Eso es espontáneo. Entonces, para que haya un homicidio en riña o pelea, se requieren algunos elementos que son los que dijimos. Primero, que exista cometimiento físico más o menos coetáneo entre los participantes, es decir, que existan estas vías de hecho. Para no contarles de nuevo, creo que ya les he contado, ¿no es cierto?, que en determinados momentos se han agarrado bandas ahí en los sectores de la playa, ¿no? Por el sector ahí de la avenida, de la calle esa, avenida Antártida, por donde se baja, que es una calle ancha. Por ahí de repente se han encontrado bandas, salió hasta en los diarios, y que hace unos años atrás mataron a una persona. Claro, porque no falta nunca, ¿no es cierto?, que cuando van en un grupo, ¿no es cierto?, y se encuentran con otro grupo, los del grupo que se creen más potentes que el otro empiezan a echarles talla a los del otro grupo. Y normalmente si dan con mujeres o se componen los dos grupos de mujeres también, entonces empiezan a echar talla a las mujeres, se enojan los del otro, etc. No falta. Entonces, que participen más de dos personas, que muera uno de los intervinientes, que no conte quién es el autor, que haya intención de reñir, o sea, de ese acometimiento recíproco, y que todos los participantes sufran los riesgos de la pelea, que es lo que yo les decía. Claro, el que no participa no está arriesgando, es la riña o pelea. Si se produce la muerte por un tercero que no participe en la riña, no comete este delito, porque aquí existe un atenuante de la pena por el hecho de que todos sufren el riesgo. Eso es lo que yo les estaba diciendo. Si no lo sufren y producen muerte, se calificará como homicidio simple o calificado o cuasi delito homicidio, según sea el caso. Claro, si no participó en la riña o pelea. O incluso puede haber también ¿cómo se llama? Una tentativa inidónea, ¿no es cierto?, de alguien que a lo mejor
mata a alguien que ya lo mataron en la riña o pelea. Un homicidio imposible, ¿no es cierto? Un delito imposible. No se puede matar a un muerto, a pesar de que ahora hay unas películas que a los muertos los matan también. Claro que Ligerito viven de nuevo, así que bueno, eso son películas que no las he entendido nunca, porque no sé cómo se termina, porque los muertos siempre viven. Bien, el fundamento de esta modalidad atenuada, el criterio por el cual se sanciona con una pena menor, es porque se desconoce quién fue el causante de la muerte, se desconoce, y existe imposibilidad de probar quién fue el autor del hecho típico. Esta duda solamente puede ser probada cuando está acreditada la existencia de la riña o pelea. El castigo se hace en una presunción de autoría que se limita a aquellos que causaron lesiones graves, primero, imponiéndose una pena menor que el homicidio simple, o, si no se puede establecer quiénes causaron lesiones graves, a quienes causaron, mejor dicho, ejercieron violencia en la persona. ¿En qué persona? En la que resultó muerta. Entonces ahí se le aplica una pena menor y se rebaja 8 grados la pena. Eso es lo que podemos decir respecto de esta figura del artículo 892 que se denomina homicidio en riña o pelea. Luego, en el artículo siguiente, en el 393, se sanciona, dice la ley, el que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide, sufrirá la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo si se efectúa la muerte. En otras palabras, el que con conocimiento de causa presta auxilio a otro para que se suicide y con el auxilio que le preste el otro para que se suicide, utilice ese auxilio, por ejemplo una pistola, pero no se mata, o porque estaba muy nervioso y disparó para arriba, por ejemplo, o para el lado, o qué sé yo, y no se mata, entonces no hay sanción. No hay sanción. Y si ocurre la muerte, ¿a quién se sanciona? Claro, solamente al que auxilia, porque el otro se murió. Entonces no se va a sancionar al muerto, al que lo auxiliaron. Se sanciona solamente al que auxilia. Este delito también se ha llamado de cooperación al suicidio, que se sanciona solo cuando la muerte se efectúa, como dice la ley. Las legislaciones suelen no incluir el suicidio como un delito y la causa de su impunidad es el suicidio mismo, ¿no es cierto? Es un castigo en sí, el suicidio, es un castigo en sí mismo. Nuestro Código Penal sigue esta regla, pero sanciona al que coopera al suicida. ¿De qué manera puede una persona auxiliar a otro? Esto, ojo, esto que uno lo estudia nomás, pero a veces la vida, como tiene tantas aristas, puede pasarle, ¿no es cierto? O mejor, sí, hacerle pasar malos ratos a la gente. A la gente. Porque de repente, sin querer, una persona puede encontrarse en esta situación, de ser alguien que sea visto, no que lo haya hecho en los términos de la ley penal, sino que pueda ser imputado por esto, aunque después sea absuelto, pero puede pasar un mal rato. ¿Cómo se auxilia al suicidio? ¿Por un auxilio material o un auxilio intelectual? El auxilio material consiste en proporcionar al suicida algún medio material para que el suicidio se lleve a efecto, ¿no es cierto? Proporcionarle armas, por ejemplo, proporcionarle veneno, pasarle una pistola, un revólver, una cuchilla, etc. O veneno. El cooperador no delinque si el suicida no emplea los elementos que le facilitó. Claro. Si, ¿cómo se llama? Si la persona le pasó una pistola, ¿no es cierto? Y el suicida en el momento de suicidarse se enterró una cuchilla, porque dijo, no, con la pistola no me va a doler nada, no me va a dar cuenta que me estoy muriendo, mejor me entierro la cuchilla aquí en el cuello. Entonces, claro, había una intención de auxiliar para que se suicidara, pero esa figura es atípica, si no empleó el medio que le proporcionó la otra persona.
el medio material estamos hablando ahora. Pero también hay un auxilio intelectual. Es el asesoramiento de carácter intelectual de indicaciones acerca del modo de ejecutar el suicidio o cómo conseguir los medios para suicidarse. Asesoramiento, ¿no es cierto? Una especie de asesor para cometer suicidio. Le puede prestar, llevarlo con el auto y decirle, ¿te querés suicidar? Ya. ¿Te querés tirar de un barranco? Sí, ya, yo te voy a llevar a un barranco. Y lo lleva en el auto y todo y lo deja al lado del barranco. Y le dice, bueno, ahora tírate para abajo. Sí, ese no es inductor, sino que estamos hablando de alguien que le presta los medios no corporales. Asesoría en el fondo. Sí, el traslado, ¿no es cierto? Podría ser un medio corporal, pero ustedes me entienden de qué estamos hablando. Nuestro Código Penal no sanciona la simple inducción, pero si ésta se traduce en ayuda, se califica en auxilio. Si el inductor ejecuta por sí mismo la muerte, se trataría de homicidio consentido. Claro, pero homicidio al fin, aunque sea consentido, pero si el otro participó de alguna manera, habría que sancionar. ¿Dónde puede estar el problema? ¿Dónde está el problema? Digamos que una persona tiene problemas graves, que le han creado problemas psicológicos graves, o sea, problemas mentales graves. Y anda en la onda, y además hay personas que tienen la tendencia, ¿no? De que quiere quitarse la vida. Y supongamos que, dependiendo si es hombre o si es mujer, qué sé yo, con su amigo o amiga, le pide que lo acompañe a la farmacia a comprarse unas simples pastillas para dormir, que entre paréntesis, por eso me da la impresión a mí que entre otras razones, se venden con receta médica retenida. Estas cuestiones para dormir, estas pastillas para dormir. Que en los tiempos normales acá en Arica había mucha gente que iba tan se abastecía de todo. Estoy hablando de las que uno puede comprar, pues no estoy hablando de las que compra, ¿no es cierto?, que son drogas, pues, porque yo no estoy hablando del mercado informal, debiendo decir ilegal o ilícito. No. La gente iba tan de ahí, venden nomás, con tal de vender les da lo mismo. ¿Cuántas cajas quiere de pastillas para dormir? ¿Una caja, 2, 3? Bueno. Y esa si se toma una dosis sobre la que puede resistir el organismo de que se trate, puede provocarle la muerte sin ningún problema. O sea, no hay cómo despertar a la persona. A simples pastillas para dormir. Entonces, si la persona la acompañó el amigo o la amiga, y dependiendo si el que se suicida es hombre o mujer también, después que muere la persona que se tomó todas las pastillas de dormir, ¿cómo prueba cómo se llama en que en los términos de la ley aparece como auxilia al suicida? ¿Cómo lo prueba? A lo mejor lo prueba, sí, pero le va a costar y va a pasar momentos tremendos. Porque, ¿qué es lo que hace un amigo? Acompañar, ¿no es cierto? Acompañar al amigo o amiga o viceversa. Y a lo mejor, oye, acompáñame a la farmacia y a lo mejor fue a comprarse las pastillas. Peor todavía, a lo mejor le pidió al amigo, oye, sabéis que no tengo carnet, no sé. Y se las compró el amigo o amiga. ¿Cómo prueba después? Primero que no las compró él, y segundo que no tenía la intención de comprarlas para que se suicidara su amiga. Así que es complicado. Bueno, yo pongo el ejemplo más simple de alguien que se suicide con pastillas. Porque, claro,
si le pide, oye, préstame una pistola, ¿no es cierto? Ahí uno, ¿no es cierto? No hay que ser muy vivo para darse cuenta de que algo grave quiere hacer, ¿no? Claro. ¿No? O necesita una navaja, una cuchilla muy afilada. O sea, si le pide un cuchillo, una persona, uno sabiendo uno que tiene su casa y en la casa tiene, ¿cómo se llama? Los utensilios para comer. ¿No? Se supone que tiene en la casa uno, cuchillo, tenedor, etcétera. ¿No? Y si le pide, no, es que quiere un cuchillo grande, que se supone vaya a hacer un asado, que se algo. Ahora si le dice, sí, voy a hacer un asado y no tengo, ya nadie, no sé, bueno, sí, a lo mejor podría prestarse. Pero en el caso de acompañar a la farmacia a comprarse unas pastillas, a lo mejor hasta el que se las va a comprar le puede decir, no, es que ¿cómo se llama? No puedo dormir, etcétera, y claro, uno acompaña, pero después como prueba. Puede ser un problema, puede ser un problema. Entonces, las situaciones que están asociadas a este tipo penal consisten en que el requisito esencial para que se sancione al que auxilia al suicidio es que se provoca la muerte del suicida. Porque de lo contrario, la cooperación es ineficaz, queda impune. Y también queda impune el suicida frustrado. También queda impune. Este es un delito de resultado, de todas maneras. Tiene que producirse la muerte. Imagínense que de repente se llevan preso a la gente como autores de una falta por poner en riesgo la vida propia. A veces, cuando por ejemplo en una playa hay letrero, playa no apta para el baño, por ejemplo, o se colocan las banderas, una bandera de tal color quiere decir que no se puede bañar nadie, esa bandera roja, o etc. Y la persona se baña, de repente o van los salvavidas y lo sacan para entregárselo a la policía, o de repente Carabineros se pone a esperar lo que salga para llevárselo preso. ¿Sí? Se le aplica una multa por atentar en contra de su propia vida. ¿Ah? Quedando viva la persona. ¿Sí? Una falta que sanciona una situación que no provoca el resultado que se pensaba. ¿No? Que se pensaba. ¿No? Claro, son casos, ¿no es cierto?, de situaciones imprudentes. Claro, porque si no se sanciona la autolesión, menos se va a sancionar, ¿no es cierto?, el suicidarse. Porque podría haber una sanción económica, ¿no es cierto?, pero al final se sanciona a los que quedan, en el caso de la sanción económica. ¿Y por qué? Porque tanto los delitos contra la vida como los delitos contra la integridad corporal son delitos que se castigan porque están legislados de tal manera que son en contra de otras personas. Es decir, no, el legislador no tuvo en consideración a la misma persona, que es la que realiza la acción de quitarse la vida o de lesionarse, sino que el legislador sanciona a aquel que le quita la vida a otro o que lesiona a otro. Entonces, si no se le sanciona al que mata a otro, si no se sanciona al que lesiona a otro, menos va a sancionar, me tupí. Si no se sanciona al que se autolesiona, que queda vivo, menos se va a sancionar al que se suicida, si ya está muerto. Ahí sí que estoy bien. Quien desea suicidarse debe tener capacidad para apreciar que el acto que realiza atenta contra su propia vida. Por lo tanto, el que auxilia al suicidio de un demente o menor de edad no constituye auxilio al suicidio, sino que es derechamente homicidio. Claro. Lo
cual también encierra algunas interrogantes, porque claro, de todas maneras, ¿no es cierto? Si yo sé que una persona padece una enfermedad mental, ¿no es cierto? Que lo transforma en un enajenado mental. Enajenado significa alejado, ¿no es cierto? ¿Alejado de qué? De la mente. Enajenado, tiene que ver con lo ajeno, se transformó la mente en ajena. Y yo le paso una cuchilla o una pistola, posiblemente se va a pegar un balazo o se va a hacer un tajo. Claro. Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que no exista o que la persona no sepa que soy enajenado mental. A lo mejor no sabe. Es un extraño a lo mejor la persona y lo conoció recién, etc. Pueden darse muchas situaciones. La vida entrega muchas situaciones. Así que ahí podría haber otro problema de averiguar si sabe o no sabe. Entonces, esos son los elementos fundamentales de este delito denominado de cooperación o de auxilio al suicidio. El código habla de el que con conocimiento de causa prestare auxilio a otro para que se suicide. Por eso que hablamos de auxilio al suicidio más que de cooperación para el suicidio. Permiso. Y el último tipo de homicidio es el infanticidio. El infanticidio. Que aparece legislado en el 394 antes de pasar al párrafo siguiente que trata las lesiones corporales. ¿Qué dice la ley? Artículo 394. Cometen infanticidio el padre, la madre o los demás ascendientes legítimos o ilegítimos que dentro de las 48 horas después del parto matan al hijo descendiente. Entonces, ¿cuáles vendrían a ser los requisitos de este homicidio atenuado? Tanto estar uno aquí sentado frente a la pantalla, ya tengo un dolor permanente ya aquí en el brazo. Así que disculpen si de repente me ven que a cada rato me estoy haciendo así. Los requisitos del infanticidio son 3. Primero, que haya una muerte, como en todos los casos de homicidio. Segundo, que la muerte sea ejecutada por alguno de los sujetos activos que señala la ley. El padre, la madre o los demás ascendientes. Legítimos o ilegítimos. Claro, aquí la ley dice legítimo y ilegítimo porque da lo mismo que si es un matrimonio, una convivencia, por ejemplo, en lo que hay relación de consanguinidad, pero no está el vínculo político del matrimonio. El abuelo vendría a ser un abuelo ilegítimo, porque a lo mejor el hijo, ¿no es cierto?, no se casó, y el abuelo mata este nieto dentro de las 48 horas después del parto. Por eso que la ley dice, o ascendientes legítimos o ilegítimos, que dentro de las 48 horas después del parto. O sea que aquí la ley tuvo que dejarlo esto, porque el parentesco no ingresó exactamente como opera en derecho civil, ¿no es cierto? Que no hay diferencia. Acá se tuvo que hacer la aclaración señalando que no importa que el parentesco sea legítimo o ilegítimo, es decir, que haya o no matrimonio. Se está refiriendo al parentesco consanguíneo, no político, que es un hecho derivado del matrimonio. Entonces, primer requisito, que haya una muerte de un menor dentro de las 48 horas después del parto.
Segundo, que se ejecutaba por el padre, madre, ascendiente, legítimo o ilegítimo. Y ¿por qué no dice descendiente? Porque no podría haber una guagua menor que el que mata, ¿no es cierto? Que mate un descendiente al que están matando, que es una guagua, dentro de las 48 horas. Y tercero, que se efectúe dentro de las 48 horas después del parto y no del nacimiento. Estas se cuentan desde que finaliza el parto. Desde que finaliza el parto. Bien. Acá, este delito, fíjense ustedes que demuestra la importancia del ramo de medicina legal en relación con los delitos contra las personas. Porque muchas de las materias a las que aluden los delitos contra las personas están explicadas, ¿no es cierto?, mejor del punto de vista médico-legal, porque son cuestiones relacionadas o con la naturaleza o con la medicina. Y aquí está utilizando la ley un término de la naturaleza, que es no el nacimiento, que es un término legal, sino que el parto. Dice la ley que dentro de las 48 horas después del parto, no el nacimiento. Porque los partos han existido desde que se empezó la reproducción humana sobre la Tierra. Mientras que los nacimientos legales han existido solamente desde que el ser humano creó el derecho. Y entonces el nacimiento está descrito en nuestro Código Civil y señala que la criatura nace en el momento en que se encuentra separada completamente de su madre y sobrevive a la separación un instante siquiera. Y entonces ahí se crean un montón de problemas. ¿Por qué? Porque resulta que el parto es un proceso, que empieza con un periodo de dilatación, sigue con un periodo de expulsión, y ese periodo de expulsión termina con lo que se denomina el periodo placentario, que también corresponde a una expulsión, pero a la expulsión ya no del feto, sino que de la placenta y de los anexos de la placenta. Entonces, por eso es que en medicina legal, y no sé si ya a propósito de otra cosa lo comenté, en medicina legal hay otra idea de lo que se entiende por persona distinta a la idea del Código Civil. O sea, lo que es persona para el Código Civil no es lo mismo que lo que es persona para el derecho penal, del punto de vista al menos de un penalista. De un penalista. No, y no solamente de uno, deben haber varias personas que siguen la idea de él. ¿Por qué? Porque se entiende el concepto de persona para el derecho civil en el sentido de que el derecho civil considera a la persona para los efectos de las relaciones que tienen que ver con las obligaciones y derechos que adquiere y transmite. Entonces, desde ese punto de vista, la ley civil tiene que crear un momento que es necesario para la ley civil. Y a la ley civil, ¿no es cierto?, le interesa señalar en el Código Civil que se entiende que alguien es persona cuando ha sido separado completamente de la madre, se cortó el cordón umbilical, se le separó de la placenta, de todo, ¿no es cierto?, y sobrevive a la separación un instante si quiere. Eso, ahí estamos en presencia de una persona del punto de vista civil. Civil. Pero, ¿qué pasa si esa persona del punto de vista civil
la matan antes de las 48 horas después del parto, perdón, dentro de las 48 horas desde el parto, y no se le había separado completamente de la madre. ¿Qué pasa? Es decir, no le habían cortado el cordón umbilical, no le habían separado de la placenta y de los anexos placentarios, y la matan a la criatura. O la matan durante el parto, o la matan un poquito antes de que la criatura sea expulsada, la matan antes, en el vientre de la madre. ¿Qué pasa ahí? Entonces, ahí no encaja el concepto de persona para el derecho penal, porque evidentemente que se está matando a alguien. Dentro de las 48 horas después del parto, un poquito después, o qué sé yo, pero es alguien vivo. Esté separado o no esté separado de la madre. ¿Se da cuenta? Entonces, ese es el problema que presenta muchos problemas, pero este es el problema fundamental de averiguar si es o no persona para los efectos del derecho penal. Porque ahí a alguien se está matando. Entonces habría homicidio simple, homicidio calificado, parricidio o infanticidio. Ese es el punto. Entonces, el parto empieza con el periodo de dilatación. Dilatación. ¿Dilatación de qué? Del cuello del útero, que es el que provoca estas contracciones que son dolorosísimas. Bueno, las mujeres que han tenido hijos saben, que han tenido hijos saben. O sea, nosotros los varones no vamos a saber nunca porque no tenemos útero, y no podemos tener hijos. Entonces empieza con este periodo de dilatación del cuello del útero. El útero es como una pera al revés, ¿no es cierto? Una pera al revés. ¿Sí? Aquí está el cuello del útero, está aquí arriba, está acá abajo. Entonces este cuello se empieza a dilatar. Existen hasta medidas ahí, ya los médicos, los ginecólogos obstetras ya están tranquilos en su casa, que no le está diciendo a la matrona, seguramente lo llama por teléfono y le dice, ahora está por celulares, oiga, mire, tiene 2 centímetros de dilatación, no, mire, cuando tenga 3 me llama. Claro. ¿Por qué? Porque después de la dilatación, ¿no es cierto?, va a venir el rompimiento del saco. ¿Qué saco? El saco fetal, que es donde está la criatura, ¿no es cierto?, envuelta en el interior de la madre. Y en el saco está flotando el feto de término, si está listo para ser expulsado al exterior por la naturaleza, está flotando, unido a la madre por el cordón umbilical y por la placenta. Está flotando ahí. Cuando se rompe el saco, por la acción de la naturaleza, ¿qué es lo que hace qué es lo que ocurre? Que el líquido, que se llama amnios, por eso que se habla del líquido amniótico, ese líquido sale, ¿no es cierto?, por el cuello del útero que está dilatado y baja por la vagina y empieza a lubricar el canal del parto, que es la vagina, porque todo el conducto reproductivo de la mujer es un canal que va cambiando de nombre, Entonces, va lubricando, ¿no es cierto? Y por ahí la criatura, o criatura, porque está viendo de las dos maneras, va a salir al exterior al final. Va a salir al exterior al final. Entonces, es todo un proceso. Es un proceso. A veces, ¿no es cierto?, como todo en la naturaleza, nada es así exacto. El proceso se interrumpe antes. Si la madre tiene algún tipo de problema, a lo mejor se le va a hacer una cesárea. Ahora como se llama, si tiene algún problema, inmediatamente se le hace una cesárea. Claro que el número de cesáreas también, no crean ustedes que llegar si una señora tiene 10 hijos, los 10 hijos los va a hacer con cesárea. No, porque es peligroso.
Entonces creo que la cesárea, creo que máximo 3, máximo, creo. Entonces, pero eso es a veces, máximo 3. Entonces, si la persona ya es peligrosa y tiene que tener los hijos con cesárea, entonces ya después le dicen, mire, señora, usted ya tiene 3, entonces ya no puede tener más hijos, porque es peligroso. Entonces, ese periodo es el que provoca esta situación que empieza a ser regido, esta ley de la naturaleza empieza a ser regido por las leyes del hombre. Entonces ahí es donde se producen los problemas, porque las leyes de la naturaleza no son como las leyes del hombre, son mucho más perfectas. Entonces el hombre o se equivoca o no nos da todavía esto para muchas cosas, para solucionar todos los problemas. Imagínense, sobre todo legales. ¿Cuántos problemas legales hay? ¿Cuántos? De todo tipo. De todo tipo. Pero, además, las normas, ¿no es cierto?, que son las que cree el hombre, se pueden cambiar. ¿Sí? Cambian los tiempos, cambian las sociedades, se pueden cambiar las normas. Así que ese concepto creado por el ser humano, norma civil, artículo 75, se es persona desde que la criatura nace, una vez que está separada completamente de su madre y sobrevive un instante siquiera a la separación. Ahí se es persona. No concuerda exactamente con el concepto penal de persona. ¿Por qué? Porque ahí hay algo vivo, si no es persona, digamos, algo vivo. Entonces es algo vivo que nace de una mujer. Y todo ser que nace de una mujer es un ser humano, pertenece a la especie humana. En nuestra legislación no hay que probar, como en otras legislaciones, que tiene apariencia humana. Basta con que nazca de mujer para que se entienda que pertenece a la especie humana. Y todo esto derivado de que antiguamente, ¿no es cierto?, ciertas sociedades y sus religiones consideraban que podía haber contacto entre humanos y dioses. Entre humanos y dioses. Los griegos y los romanos así lo consideraban. Y hay, ¿no es cierto?, historia, etcétera, de héroes que eran los hijos de un dios con un humano. Hombre, mujer y hombre, dependiendo, no importaba. Bien. Entonces, el parto consiste en un conjunto de fenómenos fisiológicos que determinan la expulsión de la criatura con o sin ayuda mecánica del claustro materno, mientras que el nacimiento exige la separación completa respecto de la madre. Todo lo que les he estado explicando todo este rato. De lo anterior se desprende que el infanticidio puede ser o no un parricidio atenuado. Y lo es, este parricidio atenuado, cuando las personas mencionadas en la ley matan al hijo o descendiente ya nacido dentro de las 48 horas siguientes al parto. No es un parricidio atenuado si se le da muerte antes del nacimiento, por cuanto la víctima no es una persona en ese caso, en que el infanticidio constituye un delito sui generis. En que ahí se estaría matando al feto, ¿no es cierto?, al no nacido. Es decir, ahí habría otro tipo de delito, porque todavía no hay persona, ni siquiera se ha asomado al exterior. Lo que no significa que no se trate de un ser humano, vivo, pero no es persona todavía bajo ninguno de los términos de la ley civil. Y ahí está todo lo que yo les explico, como se llama, del concepto penal y civil de persona. Respecto al principio de existencia legal, existen 3 teorías. La civilista, que dice que la existencia legal de la persona comienza al nacer, estando la criatura completamente separada de su madre y sobreviviendo un instante siquiera a la separación.
Es decir, el corte del cordón umbilical y la separación de la placenta y de los anexos placentarios. La teoría penalista, el homicidio puede cometerse desde que se produce el parto, porque la ley protege la vida humana, fisiológicamente considerada, y no a la persona desde el punto de vista civil. Que es lo que yo le trataba de explicar. Y la teoría intermedia que siempre existe o ecléctica, que hace coincidir el principio de existencia legal con el momento del parto, pero la completa separación se obtiene con la expulsión total de la criatura sin necesidad del corte del cordón. Este es el último de los delitos cuyo bien jurídico protegido es la vida humana. Desde el punto de vista de la tipificación, el parentesco, al parecer, agrava la pena en vez de disminuirla. Claro, y en este caso, ¿no es cierto?, la disminuye, porque todos los otros homicidios agravan la pena cuando hay parentesco. Por eso que se viene proponiendo su supresión. Claro, hay que suprimir este delito, porque es obvio, o hay homicidio o no hay nada, pero no infanticidio, porque se presta para que maten, ¿no es cierto?, al producto de la concepción cuando está naciendo, por lo menos, o dentro de las 48 horas después del parto. Se trata de un homicidio privilegiado en relación con el parricidio y homicidio calificado. Claro, un homicidio privilegiado. Eso es lo que podemos decir en relación con los homicidios. Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes, y en la clase que viene vamos a empezar a hablar de las lesiones.